Bienvenidos al programa Diálogo Profesional América. Los saluda el CPA Víctor Parrales y hoy tenemos como invitado al doctor Mario Arturo Álvarez Torresilla de la Ciudad de México, quien nos va a compartir un tema muy interesante como es el conflicto médico legal en América Latina, una responsabilidad compartida entre pacientes, médicos e instituciones. Le doy la bienvenida a nuestro invitado, Mario. Maestro, un gusto. Les saludo muy fraternalmente desde la Ciudad de México, aquí en México. Un gusto estar coincidiendo el día de hoy con usted y con todos sus televidentes, deseando que este canal sea interactivo para poder compartir información relevante y de la misma manera poder recibir la retroalimentación por parte de todos los que nos escuchan el día de hoy. Mi estimado doctor, ¿qué va a aprender hoy el alumno con este tema tan interesante que usted va a abordar? Y justamente también vamos a ir dialogando. Bien, el día de hoy vamos a hablar de términos muy generales relacionados con la mala práctica médica. Vamos a saber qué es un acto médico, quiénes son los participantes en el tema de la atención de un paciente, en este caso las instituciones, el médico, el mismo paciente, y qué conflictos se puede derivar cuando no se tiene una buena relación por parte de estos tres elementos. Muy bien, a veces, doctor, uno como paciente se siente indefenso, porque a veces uno va a estas instituciones públicas o instituciones donde uno aporta parte de su sueldo y no es tratado como debería ser tratado tal vez en una entidad privada, que por lo menos hay cierto grado de consideración. Y me refiero a esto a un caso en algún momento que estaba una paciente haciéndose ver en el tema de la seguridad social y tan displicentemente el médico la trataba de una forma agresiva, como que ya era disculpen la expresión, el padrastro, como que tenía que hacer caso a todo lo que él decía. Entonces, donde lo intimida al paciente y el paciente por necesidad de su salud, se vuelve un poco libre y voluntario a acceder a lo que le pide. ¿Debe ser así la atención, doctor? ¿Qué nos diría usted? Desde nuestra formación como médicos, tenemos una visión humanista. Nos dicen que tenemos principios deontológicos, principios éticos y tenemos que tener una adecuada relación médico-paciente. En esta relación médico-paciente es donde se inicia la confianza y de esta manera vamos a abrir este canal tan importante. Si nosotros recibimos con esta situación de agresión, de poco tacto, de ser poco profesionales con el paciente, vamos a estar generando en ese momento un conflicto médico legal. Entonces, hay diferentes derechos y obligaciones que tenemos como médicos y como pacientes. A veces nosotros como médicos es muy sabido que tenemos muchos trabajos, tenemos mucho estrés, tenemos muchas responsabilidades, pero no lo canalizamos adecuadamente y esto va a influir en una relación médico-paciente. En el escenario que usted me comparte, tal vez si este paciente se hubiese quejado en el órgano interno de control de esa institución, hubiera habido una sanción para este médico. Si derivado de esta prestación del servicio se le hubiese generado alguna lesión u otro daño importante al paciente, desde ese momento entonces tenemos elementos de una mala práctica médica. Cuando somos formados como profesionales de la salud a nivel de estudiante, nos inculcan estos valores, pero lamentablemente a lo largo del desarrollo profesional, algunos de los profesionales propiamente dicho lo van perdiendo. Ese no es el objetivo de un médico. Aquí uno de los principios de Hipócrates decía, primum non nocere, es decir, primero no hacer daño.
Si tú no escuchas al paciente y lo agredes, ahí estás violando este principio, le estás haciendo daño. Ahora, doctor, un ejemplo, pongamos en el caso de mi país, en algún momento una noticia de esas que salían sobre el trato de los pacientes. Habían varias pacientes que ya hubo un proceso de investigación y uno se veía que las operaciones de este individuo, que ya no se lo puede llamar médico, eran desastrosas cuando saturaba al paciente o lo cosía al paciente, como lo decimos, ¿no? Entonces dejaba unas cicatrices terribles, terribles a las mujeres, a las damas que accedían. Tuve la oportunidad de ver justamente una operación en Estados Unidos donde el paciente en estas clínicas exclusivas, ¿no? Le hicieron una operación y yo le decía, ¿dónde está la abertura de la operación que le hicieron en la cabeza? Lo trataba de buscar, no lo encontraba. Una operación magistral, no sé cómo la habrán hecho, pero increíble. Ahora en México, legalmente, la mala práctica médica, ¿qué elementos deben de estar presentes para que proceda una acción legal y este tipo de situaciones de carnicería no se presenten o una mala atención? Doctor. Claro, ahorita tenemos que distinguir qué es una mala práctica médica. Básicamente podemos establecer que es una conducta que es contraria a la lex artis médica. La lex artis médica nos dice cómo nos tenemos que estar rigiendo de acuerdo a nuestros principios médicos y deontológicos y éticos y legales en nuestro ejercicios como médicos. Tenemos que estar cumpliendo diferentes estándares. Estos estándares ya están establecidos en los diferentes ordenamientos. Para que yo caiga en una situación de mala práctica médica derivado de mi ejercicio profesional, tenemos que distinguir varios elementos. Primero, que se realice el acto médico. Esto vaya a ser una omisión o una acción del profesional de la salud cuando esté prestando este servicio. Es decir, si yo tengo la obligación de solicitar estudios complementarios o hacer exámenes extras o hacer interconsultas o otras especialidades y no las realizo, ahí estoy siendo omiso. Entonces, incumplimiento de alguna obligación. Aparte, falta de deber de cuidado. Si yo, por ejemplo, veo que no puedo atender adecuadamente a este paciente en la institución porque me falta insumos, porque me falta recursos materiales o porque no tengo todos los elementos, mi obligación es derivarlo, es decir, lo voy a referir a otra unidad hospitalaria. Pero si no lo estoy realizando, también ahí tengo una falta de deber de cuidado. El siguiente elemento, que se materialice un daño. Este daño puede ser físico, puede ser psicológico, puede ser moral. Es decir, si yo realizo un procedimiento y le genero alguna lesión al paciente, ahí se me va a estar fincando esta responsabilidad. Y el siguiente punto, que este efecto que tenga el paciente como una lesión o un daño tenga relación directa por mi actuar médico. Todos esos elementos deben de estar presentes para que se puedan sancionar. Hay complicaciones, hay situaciones, pero que fueron derivadas de una negligencia del paciente. No siguió las recomendaciones, es decir, ya se realizó actividades diversas que no estaban autorizadas, no guardó reposo, no se tomó el medicamento y aparecen estas complicaciones. No se lo podemos estar atribuyendo al médico, pero si el médico realizó lo que ya les comenté y se le produjo alguna lesión o la muerte del paciente, en ese momento se puede hacer la investigación por una mala práctica médica. Ahora vemos en el caso de los hospitales que el médico toma nota de cada una de las disposiciones que él da y las eh, recetas que él justamente le brinda al paciente. Las anotas tanto en una tableta metálica o de madera, pero dependiendo de los hospitales, ahora hablamos de las tabletas digitales, de las tabletas electrónicas. En términos legales, doctor, ¿qué requisitos debe cumplir un expediente clínico, para considerarse válido como medio de defensa ante un juicio?
Y sobre esto hay el paradigma médico paciente-institución. ¿Cómo poder confiar de que también eso no sea clonado y modificado? Doctor. Correcto. Cada país tiene su normatividad. Por ejemplo, aquí en México existe la norma oficial mexicana del expediente clínico, que es la NOM 004. Ahí nos dice cuáles son los requisitos que tienen que estar integrando este expediente clínico, que se tiene que estar documentando en todo acto médico. Uno de los primeros criterios es que tiene que ser completo, es decir, cuando existe este conflicto médico legal, la institución tiene la obligación de remitir la totalidad. Y nosotros como médicos, cuando estamos recibiendo un paciente y le damos seguimiento, tenemos la obligación de integrarlo de manera completa. Está el médico de urgencias cuando hace el ingreso, está el servicio que va a hacer también la historia clínica, medicina interna, cirugía, ginecología. Todos ellos tendrán que estar documentando también la interconsulta, estudios de laboratorio, notas, etcétera, y cómo es egresado este paciente. También aquí es algo muy importante. Existen formatos que están en las instituciones que tienen que estar requisitados y también tiene que ser oportuno. La información que me esté pasando el paciente es lo que yo tengo que interpretar y le debo dar una terapéutica, un tratamiento adecuado por ese motivo de consulta. Y si tengo dudas, solicito la interconsulta a otras especialidades y los exámenes correspondientes. Ahorita ya con la tecnología, como ya lo mencionó, utilizamos el expediente clínico electrónico, pero antes mucho tiempo utilizábamos la máquina de escribir y algunos de los médicos utilizan la letra, pero a veces desafortunadamente esa letra es ilegible y no entendemos y no comprendemos qué quiso escribir el colega médico y también tiene que ser auténtico. A veces cuando no tenemos ese tacto de estar llenando e integrando el expediente clínico y ya cuando somos requeridos por la autoridad, falsamente incorporamos documentación que no es auténtica y empezamos a redactar las notas que no están. Cuando la autoridad investiga, se da la sorpresa de que este expediente que está investigando está bien bonito porque tiene toda la información, pero simultáneamente si pide los expedientes de los pacientes que también ingresaron, se va a dar cuenta que los otros no estaban hechos como está este tan bonito. Entonces se puede interpretar por parte de la autoridad que este documento expediente fue alterado. Y también la información debe de ser veraz. Aquí tenemos los médicos la capacidad de estar haciendo el interrogatorio a los pacientes y ellos tienen esa obligación de darnos la información completa y veraz, porque de ello depende que hagamos un diagnóstico correcto y un tratamiento oportuno. A veces si nos omiten datos importantes, como por ejemplo alergias, y nosotros administramos algún medicamento que fue alérgico, el problema ya no va a ser del médico, sino del paciente que no dio la información oportuna. Entonces, es muy importante lo que se menciona. Somos responsables las instituciones, los médicos y los pacientes. Cada uno desde su esfera tiene que cumplir con estas obligaciones. En en todo país, incluido Europa, Estados Unidos, siempre hay fallas por A, B situación. Seguramente su país hemos escuchado en algún momento que se quedó una gasa dentro del paciente, incluso mucho más terrorífico, unas tijeras dentro del paciente. Y el paciente ya con los días o tal vez con los meses sentía un dolor que definitivamente tuvo que ir nuevamente al quirófano. Y de estos hechos, doctor, ¿qué nos podría usted compartir un caso emblemático que haya llamado la atención y el estupor en estos temas médicos ocurrido en México, donde se haya evidenciado y compartido esos errores entre médico, paciente e institución? Doctor. Correcto. Sí, este tipo de circunstancias no son propios de un lugar o de un país, son errores desgraciadamente que se presentan. Y a manera de ejemplo que puedo estar compartiendo, aquí en México, en una institución pública, donde un niño menor de 2 años tenía un problema oftalmológico, aparentemente tenía cáncer del ojo izquierdo. Ante tal situación, se había verificado que ya no era viable este globo ocular del ojo izquierdo, por lo tanto se retenía que hacer la resección quirúrgica. Ingresó al servicio de oftalmología
se hizo la resección, pero fue del ojo derecho. Cuando sale, y aquí el antecedente, un niño de 2 años, el diagnóstico de cáncer del ojo izquierdo. Sale el oftalmólogo y habla con los familiares y le dice, la cirugía del ojo derecho fue exitosa, lo logramos quitar sin ninguna complicación. Los padres de este menor, enojados, le dijeron, ¿cómo si es del ojo derecho, si el que estaba enfermo es del ojo izquierdo? Mandaron a patología el globo que fue extraído, se documentó de que no tenía ninguna alteración. Entonces, en esta situación, esta conducta médica afectó la visión de este menor, porque ya estaba muy localizado este problema, pero con el actuar del médico, pues ya le quitó la visión y la va a afectar. Recordemos que es un menor de 2 años. Ya se siguió la denuncia y ya fue investigado por las autoridades y se determinó que existió una mala práctica médica. Así como lo estoy contando, hay diferentes escenarios también que se olvidan gasas, como ya lo mencionó, o se le quita el miembro que no es, no, por no leer el expediente y le afecta la calidad de vida de las personas que reciben esta conducta por una mala práctica médica. Una última pregunta, doctor. En este tipo de situaciones, donde a veces tenemos el sector público y el sector privado. En el sector público también hay muy buenos doctores que son amables, saben tratar al paciente, pero hay otro grupo que toma unas acciones medias absurdas, su trato es incomprensible y su forma incluso de actuar en el paciente, me recuerdo en algún momento que nuevamente una dama se había ido a hacer ver, iba a dar a luz y le dice el médico, bueno, mijita, si le gusta bien y si no también, le dice, es decisión suya, mire qué hace. ¿Qué podemos hacer ahí, doctor? Bien, primero dicen que la información es poder. Cuando están en estas circunstancias que se sienten vulnerados, obviamente hay muchos recursos para solicitar algún apoyo. En la mala práctica médica se pueden estar investigando desde diferentes rubros. A nivel penal, cuando se acredita un delito, por ejemplo, lesiones o homicidio, cuando tenemos a nivel civil, se va a solicitar una reparación del daño, es decir, hubo un detrimento en mi salud, en mis lesiones, ya no puedo trabajar, ya no tengo ingresos económicos, estuve gastando dinero en otros médicos para reparar lo que me hizo este médico, ahí lo puedo estar usando, y también a quejarme a nivel administrativo para que se vigile y se regule la conducta de esta situación por parte del médico que está tratando. Entonces, en primer lugar, cuando un paciente ha sido afectado, buscar la asesoría jurídica. Cada institución tiene sus órganos internos de control y de esta manera puede investigarse cada caso. Y ya, por ejemplo, si se quiere conciliar o hay mediaciones, aquí en México hay instituciones que se encargan de eso. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, donde se investiga el caso y va a estar conciliando entre el médico y entre el paciente para ver si hay elementos y si no se llegan a un acuerdo, ya se pueden seguir las rutas jurídicas que le comenté anteriormente. Bien, nuevamente les comparto el título de la plática del día de hoy, que es un conflicto médico legal en América Latina, una responsabilidad compartida. Pero antes que ello, quiero dar gracias al equipo que conforma todo este maravilloso canal, que es Diálogo Profesional América, porque a través de este espacio podemos estar compartiendo mucha información para reflexión, para transformación profesional, para toda América Latina. Y quiero empezar con este pensamiento. La mala práctica no comienza con una negligencia, comienza con la falta de certeza de que uno nunca le van a pasar las cosas. Pero en América Latina, un solo acto mal hecho puede destruir una vida, una carrera o ambas. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos qué es el conflicto médico legal, cuáles pueden ser sus causas y de qué manera lo podemos estar previniendo. Básicamente, esta responsabilidad es compartida, como lo comenté al principio. Estamos participando diferentes elementos o diferentes actores, que son los pacientes, son los médicos o somos los médicos y las instituciones. Recordemos que las instituciones, de acuerdo a cómo van a estar operando, pueden ser públicas y pueden ser
privadas. El objetivo de esta plática son cuatro. Primero, tenemos que entender que este conflicto médico-legal es un fenómeno creciente y, como ya también mencioné, no es propio de un lugar. Es muy común en diferentes estados, en diferentes países, en diferentes hemisferios. También tenemos que entender, si conocemos este conflicto, podemos observar que hay diferentes herramientas de prevención y esto los podemos estar implementando en nuestra práctica diaria como médicos. También las instituciones tienen responsabilidad y pueden prevenir este conflicto, y también los pacientes son corresponsables para que no se genere este fenómeno. Aquí tenemos que ser corresponsables entre estos tres elementos: instituciones, profesionales y también los pacientes. Cada uno tiene que estar asumiendo sus obligaciones para disminuir paulatinamente este conflicto. Y también recordemos, y esto es algo que les comparto a mis alumnos, tenemos que hacer una medicina que tenga conocimiento jurídico, que también tenga conocimiento científico, que sepamos relacionarnos con nuestros pacientes de manera humana y de manera ética, para que ellos se sientan cobijados. He puesto el ejemplo que hay médicos que saben escuchar a los pacientes, y eso es un gran avance. Cuando tienen un problema, se sienten aliviados, y podemos encontrar en otro escenario a los médicos que tienen las mejores calificaciones, la mejor preparación, la mejor certificación, pero cuando llega un paciente son agresivos, son poco empáticos y no lo escuchan. Y de eso tiene más posibilidades de estar generando un conflicto médico legal. ¿Y por qué elegí este tema? Básicamente porque es un tema muy importante que les puedo compartir desde mi formación profesional. Este no es un tema legal, es un tema que le interesa a los pacientes porque es un tema humano. También hay una responsabilidad institucional, y esto está en apego al derecho sanitario. Nosotros somos humanos y en algún momento vamos a requerir la atención de algún médico, de algún profesional de la salud, y nadie estamos exentos de presentar este problema. Esta situación es muy común y lo podemos estar escuchando entre amigos, entre colegas, y también en las redes sociales o en la televisión o en diferentes canales de YouTube, de que ya un médico realizó una negligencia médica. A todas estas situaciones que se generan donde actúa un médico de manera indiscriminada le denominamos: ya fue un médico negligente. Pero tenemos que saber que hay diferentes tipos de mala práctica médica, que a lo largo de esta plática vamos a encontrar la diferencia. Y esta prevención para evitar este conflicto médico legal empieza con la conciencia de que saber que existe este problema, con la conciencia de que yo puedo ser responsable de cómo evitarlo, y con la conciencia de que me tengo de preparar para que no se presente conmigo ni con mis pacientes. Básicamente este problema va a estar afectando a todos los del sistema de salud, trasciende a todos los países y tiene que ser atendido de manera urgente y de manera inmediata. Yo les decía de que no todo es negligencia médica. La mala práctica médica puede tener cuatro máscaras: la negligencia, la imprudencia, la impericia y la inobservancia. Básicamente, la negligencia es omitir lo que dicen los protocolos y los estándares. Si yo tengo un paciente que llega a urgencias y necesita una transfusión sanguínea y yo no le pongo sangre, ahí estoy omitiendo este protocolo y estoy cayendo en una negligencia médica. Si aquí dice actuar sin cautela, sin prever consecuencias, esto es lo que se llama imprudencia. Si yo llego con un paciente y este paciente requiere una sedación de manera general, pero si yo le hago una anestesia local, ahí también estoy cayendo en una imprudencia porque no estoy viendo estos riesgos que le pueden llevar a una complicación a este paciente. También hay muchos médicos que no tienen alguna especialidad, y a decir de ellos, sí han hecho muchos procedimientos, pero no tienen una capacitación y realizan procedimientos sin estar preparados. En este sentido, ellos estarían cayendo en impericia. Y la última forma de mala práctica médica, la inobservancia, es decir, tú sabes que hay protocolos o reglamentos en tu país, en tu sistema de salud, en tus hospitales,
Y si tú desconoces o no aplicas estos protocolos, vas a hacer una violación a tu práctica médica cayendo en una mala práctica médica. Pero ¿por qué es un tema de todos? Como ya les mencioné, este problema y este conflicto está al alcance. Hemos visto diferentes casos en diferentes países a través de publicaciones sensacionalistas donde se está compartiendo y se está incriminando a un médico sin que todavía se investigue por parte de la autoridad y ya le dice, ¿sabes qué? Ese médico es negligente, ese médico es culpable, ese médico es un homicida y no se ha investigado y ya se está satanizando y ya se está agrediendo su reputación también. Aquí también hay, por ejemplo, en México, hay algunos profesionales del derecho que están afuera de los hospitales y están esperando a los pacientes y los abordan y les dicen, tu médico no te atendió adecuadamente, no te dio tu medicamento, te trató mal. Bien, te voy a dejar mi tarjeta y vamos a hacer una denuncia, una demanda para que te reparen este daño a que tú estás yendo porque ese médico es negligente. Yo te voy a ayudar a llevarte el caso, vamos a pedir una jugosa cantidad por reparación del daño y me vas a dar el 30%. ¿Esto qué ha generando? Una desconfianza entre los pacientes hacia sus médicos, también por esta reputación que se está dando, y se va a estar disminuyendo la relación médico-paciente. Ya hay una confianza en sus médicos. Llegamos, pero antes de llegar con el paciente, vemos en Google o vemos en las redes sociales o consultamos y ya llevamos nuestro diagnóstico porque ya lo encontramos y porque yo le metía a Google si me duele la cabeza y tengo este síntoma, qué diagnóstico tiene y ya me da un diagnóstico y ya yo llego con el médico y tengo falta de confianza y no creo en lo que me dice y ya yo voy a cuestionar todos los estudios. Esta desinformación me va a desproteger porque voy a estar con esta falta de confianza y a lo mejor no me hago los estudios que me está indicando mi médico. Si ustedes ven, ha evolucionado y ha cambiado este enfoque. Antes teníamos una medicina paternalista, es decir, teníamos a nuestro médico de cabecera que atendía a nuestro abuelito, a nuestro papá, a nosotros y a nuestros hijos, y ya le teníamos toda la confianza. Sin embargo, esta medicina fue mutando y ahora ya las decisiones no la toma el médico, sino que las tiene que tomar con la información del médico, el paciente, de acuerdo a un abanico de diferentes posibilidades. Una de las defensas que nosotros podemos tener como médicos y que ustedes como pacientes deben de estar exigiendo que se integre adecuadamente es el expediente clínico, porque aquí se va a reflejar lo que hace el acto médico. Un error no documentado es un delito a medio construir. Si no existe en este expediente clínico, quiere decir que no lo hice. Esta va a ser nuestra defensa más importante en esta estrategia cuando tengamos un problema. Y aquí tenemos que ver en qué condiciones llegó el paciente, cuáles fueron sus signos, cuáles fueron sus síntomas. Con ello, qué diagnóstico realizamos, qué estudios solicitamos y cómo llegamos al diagnóstico final y qué tratamiento le dimos, cómo fue el seguimiento y cómo fue la evolución a este tipo de circunstancias. Y así es una radiografía de este acto médico. Pero a veces, por carga de trabajo, por descuido o por olvido, no integramos adecuadamente el expediente clínico y es más, no existe. Cuando tenemos un problema, el paciente ya está todo documentado y así lo reclama, así lo denuncia o lo demanda. En ese momento, la autoridad va a solicitar el expediente clínico a la institución, pero ¿qué creen? No vamos a tener expediente clínico. Y se puede dar, por cierto, lo que dice el paciente. Y por lo tanto, aunque nosotros hayamos dado un tratamiento correcto, haciendo una exploración correcta y tuvimos algún error, para eso ya no nos va a ayudar el expediente clínico porque no existe. Aquí, por ejemplo, hay diferentes circunstancias que se puede llegar a tener problemas. Les comparto algo. Un paciente, como ya lo mencioné, un paciente con síntomas oncológicos leves no fueron registrados adecuadamente. Llega con ataque al estado general, pérdida de peso, y entonces el médico dice, es desnutrición o es un resfriado común y no le da mayor importancia. Estos datos de alarma
no son documentados adecuadamente y no lo refirió y no le hizo ningún tipo de estudio. Posteriormente, se le hace un diagnóstico de cáncer a este paciente, pero ya el pronóstico es desfavorable porque no se atendió adecuadamente. Aquí, ¿qué consecuencias jurídicas tenemos en este escenario? Lo demandamos, lo denunciamos, ¿qué hacemos con este médico que no nos atendió adecuadamente? Y yo les pregunto, ¿fue en error de juicio o tenemos una mala práctica médica? Nosotros no podemos hacer un diagnóstico de mala práctica médica con poca información. Tendríamos que conocer qué es lo que dice el paciente y también lo que hizo el médico y también qué es lo que haría la comunidad médica en ese escenario con las mismas circunstancias. Ya teniendo todos los elementos, nos podemos pronunciar si hay mala práctica médica, negligencia, impericia, imprudencia o inobservancia de normas y reglamentos. Sin embargo, como en otros temas, a veces nos creemos expertos y podemos estar opinando en redes sociales si fue negligente porque le faltó hacer esto o no hizo esto. Hay una delgada línea entre lo médico y lo legal. No todo error es delito, pero todo error sin registro puede ser sospechoso. Antes había una medicina paternalista. Yo decía como médico qué es lo que le iba a hacer a un paciente y él obedecía. Yo le daba los tratamientos, él no los cuestionaba y los recibía. Entonces, en este escenario, el paciente no tomaba decisiones y no se documentaban estos procesos. Antes, el paciente era activo, era un paciente silencioso y aquí casi no se generaba ningún tipo de conflictos. Ahora, después, como fueron despertando y teniendo más conocimiento y más información estos pacientes y también los médicos, viendo cómo se incrementaba el conflicto médico-legal, ya lo hizo copartícipe en esta decisión. Aquí ya vemos que está un derecho a la autonomía, el derecho a estar informado y nosotros tenemos que compartirle al paciente en qué escenario está, cuál es el diagnóstico que tiene, cuáles son las complicaciones que se pueden presentar si no se trata, cuáles son las diferentes opciones que puede tener para esta enfermedad y cuáles son los riesgos de cada una de estas opciones terapéuticas. Él, con todo este escenario, va a decidir qué tratamiento quiere recibir. Y en este acto le estamos haciendo nuestro consentimiento informado para que él acepte todo lo que le estamos explicando. Sin embargo, también al documentar el consentimiento informado, tenemos mala práctica al hacerlo, o porque se lo damos al estudiante, se lo damos al médico interno, al residente, a la enfermera, para requisitar este documento y no le explicamos al paciente, que ahí estamos cayendo en una mala práctica médica. En este paradigma que estamos hablando de una responsabilidad compartida, vemos que hay tres elementos: el médico, el paciente y la institución. Nosotros como médicos tenemos la obligación de tener los conocimientos actualizados y nosotros tendremos que estar certificados y con la licencia y la autorización de la normatividad correspondiente para ejercer esta profesión. Cada acto que nosotros realicemos lo tenemos que estar documentando en un expediente clínico. No sé si en algunos países de América Latina, al menos aquí en México, existe un modelo que hay algunas farmacias y que tienen consultorios en estas farmacias para dar este tipo de atención médica. Sin embargo, me he dado cuenta que estas farmacias, que estos consultorios que están en las farmacias no están o no llevan un registro con un expediente clínico. Únicamente reciban al paciente, le dan su tratamiento y ya son expedidos inmediatamente en estas farmacias. No sé si en los demás países trabajen o haya modelos similares, pero nosotros si trabajamos en un consultorio o en una farmacia o en lo que sea, tenemos la obligación de documentar. Aquí tenemos que realizar explicaciones claras, un registro minucioso de todas estas circunstancias y debemos estar actualizados para que el conocimiento esté a la vanguardia. Por otro lado, tenemos a los pacientes. Ellos tienen que saber toda la información, qué diagnóstico estamos llegando. Tienen esa obligación también de informarse y tienen que tener una participación activa. Cuando tienen la atención de este médico, podríamos
o decirles que hagan todas las preguntas necesarias, se tienen que apegar al tratamiento y tienen que estar reportando esta evolución. Sin embargo, también podría ser cuestionable, ¿no? Las preguntas informadas. No sé si pasa lo mismo en otros países como aquí en México, pero desafortunadamente el sistema de salud tenemos pocos médicos, muchos pacientes y poco tiempo para atender a esos pacientes. Cuando es por primera vez, una consulta puede ser de media hora, pero cuando es subsecuente, nada más tenemos 15 minutos para hacer este diagnóstico. Es muy poco tiempo para dar toda esta información. En otro lado, tenemos la institución. Esta institución tiene que ser garante de procesos, los protocolos deben de estar bien establecidos, el personal que labora en esta institución los tiene que conocer y tenemos que implementar sistemas de calidad, hacer la revisión que se documenta adecuadamente el expediente clínico, contar con el recurso material, humano, infraestructura y también la asesoría correspondiente para estar detectando señales de alerta o de alarma de este conflicto. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para estar trabajando de manera activa para disminuir este problema? Uno que ya se mencionó es la comunicación clara. Nosotros tenemos que ser empáticos con nuestros pacientes y los pacientes dar toda esa información para que el médico nos pueda hacer un diagnóstico correcto. Como médico tengo esa obligación de explicarle de manera clara. No voy a incluir tecnicismos. Esto para que la comunicación sea fácil para el paciente. Hay diferentes niveles de educación de los pacientes. Algunos no estudiaron, otros tienen la primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, maestría y doctorada. Tenemos que estar adaptando la información a ese nivel sociocultural. También tenemos que escuchar, tenemos que dejar hablar a estos pacientes para que nosotros entendamos cuál es el problema por lo que ellos vienen y también identificar estas necesidades reales y saberlos canalizar. Tal vez a lo mejor el origen de la atención no es médico y requiere otro tipo de atención. Para eso tenemos que ser activos. Sin embargo, hay retos en esta atención médica, por lo que ya les comenté, falta de tiempo en las instituciones para dar esta atención médica. Una vez que ya terminé, nos tenemos que cerciorar que el paciente entiende todo lo que yo ya le comenté, cómo hice el diagnóstico, cuáles son las medidas que le voy a compartir y cuál es el tratamiento que tiene que estar llevando, cuáles son las obligaciones que él tiene que ser responsable y qué es lo que no tiene que hacer. En caso de alguna complicación, tendrá que regresar conmigo. No solamente es darle una receta para que él la vaya a surtir a la farmacia. Nosotros tenemos que adaptarnos a esta nueva evolución de los pacientes, las enfermedades, los sistemas y siempre tenemos que mejorar. Recordemos que ahorita ya hay otros medios de comunicación. Ahorita estamos compartiendo la información con diferentes países a través de la tecnología de Zoom o nos podemos estar comunicando por WhatsApp. Eso también ha sido otro elemento importante para el conflicto médico legal. ¿Cuántas veces no le preguntamos a nuestro médico, ¿sabes qué? Me duele la cabeza o tengo esto, y él nos contesta sin una valoración y nos receta a través de este servicio de mensajería y tal vez no era el medicamento que nosotros necesitábamos y podemos tener complicaciones? Por ejemplo, hay diferentes casos que les puedo estar compartiendo de manera muy general. Aquí, en un caso de cirugía estética, llega la paciente, tiene altas expectativas, no se cumplen las expectativas por el procedimiento que se le realiza, tiene diferentes complicaciones, el consentimiento informado está mal redactado, no se le explicaron adecuadamente qué complicaciones se pudieron haber presentado. También el lugar donde se realiza este procedimiento es un lugar que está improvisado, no cumple con todos los protocolos que requiere la normatividad y en este momento es cuando esta paciente decide demandar al médico por una situación de que tiene lesiones, requiere una compensación económica y simultáneamente hay otras pacientes que están en la misma circunstancia y de esta manera el profesional de la salud puede caer en un desprestigio por este actuar. Aquí hay un triángulo del cuidado. Si ya vimos que hay tres actores importantes en la relación médico-paciente,
el que da el servicio, que es el médico, quien recibe el servicio, que es el paciente, y el lugar donde se presta el servicio, la institución. Puede ser un consultorio o puede ser una clínica particular o privada. Aquí la función del médico es que tiene que tener buena técnica, buena comunicación y la documentación del acto médico. De esta manera, nosotros vamos a documentar que nuestra práctica se está realizando de acuerdo a la Lex Artis Médica. El paciente tiene que tener una participación activa y también tiene que llegar con la confianza y dejarse de llevar por información que no abona a la investigación de su padecimiento. ¿Por qué vamos a internet a buscar las patologías más infrecuentes con los síntomas más infrecuentes y de ahí me estoy contaminando? La información que le voy a compartir al médico debe de ser real, debe de ser completa, debe de ser oportuna y de esta manera yo voy a recibir las indicaciones. En la institución debemos de garantizar este proceso. Tiene que tener un respaldo jurídico, pero a su vez tiene que garantizar que cuenta con el recurso humano, con el recurso material, con la infraestructura, con el sistema de gestión de calidad. Y si nosotros realizamos cada una de estas obligaciones, nosotros vamos a disminuir de manera bien importante este conflicto médico legal. Entonces, cada actor tiene sus obligaciones y si nosotros no cumplimos con estas obligaciones, es más fácil que se presente un conflicto médico-legal. Ya documentábamos qué elementos tiene que tener un expediente clínico. Las funciones de este expediente clínico es que nos va a guiar para hacer el diagnóstico y para el tratamiento, de acuerdo a los signos y síntomas que estén documentados en este expediente. Y también si nosotros tenemos un conflicto con alguna autoridad, este expediente clínico nos va a servir como soporte legal. También en las instituciones se realizan investigaciones y puede servir este expediente clínico para hacer estas investigaciones y también a nivel administrativo o también a nivel epidemiológico nos puede dar estadísticas muy importantes para el tratamiento de diversas enfermedades. ¿Qué características tiene que tener este expediente? La información tiene que ser clara, también debe de ser de manera cronológica, cuándo empezó, qué se le hizo, después a dónde fue, cómo llegó a este hospital y cuáles fueron todos los especialistas o los médicos que tuvieron contacto con este paciente. Si nosotros vemos algún dato relevante, lo vamos a documentar. Por ejemplo, si somos alérgicos a algún medicamento o alguna sustancia, lo ponemos y que sea visible para todas las personas que tengan contacto con esa información. Y toda nuestra información tiene que ser coherente. Si nosotros tenemos signos y síntomas y estudios complementarios, tendríamos que llegar a un diagnóstico certero. Si nuestro diagnóstico está incorrecto, el tratamiento va a ser incorrecto y por lo tanto el objetivo por el que llegó el paciente no se va a quitar. Hay diferentes errores que nosotros vemos en los expedientes clínicos y de manera muy común lo podemos encontrar. No ponemos la fecha, no ponemos la hora. Esto imposibilita que le demos un seguimiento cronológico a este padecimiento. A veces nosotros copiamos y repetimos las notas y no valoramos y no exploramos para ver la evolución real de este paciente. Entonces, a veces podemos estar distinguiendo que no tenemos una evolución clara de este paciente. O también nos dice el personal de enfermería, tiene fiebre o tiene sangrado y no lo documentamos en la evolución del paciente. Solamente hacemos las indicaciones y lo realizamos de manera verbal, pero no estamos atentos a estas complicaciones. A veces también hay muchos expedientes que están desordenados, las notas no van en este orden, o se pierden, o se rompen, o se extravían, y ya cuando se almacenan en el expediente clínico, corrijo, en el archivo, y cuando son solicitados por la autoridad, esta información va a ser incompleta. El consentimiento, como ya les mencioné, es un proceso en el cual tengo a la vista al paciente y le voy a decir, ¿sabes qué? Tú tienes este diagnóstico y llegué a este diagnóstico por estos signos y estos síntomas y a través de estos estudios. Y el tratamiento puede ser A, B o C. Con el tratamiento A puedes tener estas complicaciones, igual con el B, igual con el C. Yo realizo esta información
para resolverte todas las dudas. Las complicaciones que tú puedes tener en este procedimiento quirúrgico puede ser infección, puede ser hemorragia, puede también hacer abscesos o inclusive en términos muy generales podrías perder la vida. Una vez que ya le expliqué todo este proceso, él tendrá que resolver todas sus dudas y si ya no tiene ninguna duda, se firma este documento y ya se integra al expediente clínico y de esta manera ya estoy cumpliendo con el derecho a la información del paciente y también respetando su voluntad. Aquí, por ejemplo, si en algún momento este paciente dice, ¿sabes qué? Ya no quiero operarme, se puede suspender el procedimiento siempre y cuando éste no haya iniciado. Un ejemplo de este consentimiento informado. En alguna ocasión me dieron un expediente de una persona ya tenía su tercer embarazo. Este tercer embarazo se tuvo que realizar por un procedimiento, ya la interrupción, porque ya llegó a su término, se realizó una cesárea. En ese momento, el ginecólogo se acerca con la paciente y le dice, ¿sabes qué? Ya tuviste 3 niños. Yo te sugiero que te hagamos la oclusión tubárica bilateral o salpingoclasia para que ya no tengas más bebés. ¿Estás de acuerdo? Y ella le contesta que sí. En ese momento se hace la oclusión tubárica bilateral, se cierra ya los planos y se va a su cama. Posteriormente, cuando estaba en recuperación, ya cuando estaba sin ninguna alteración, pues ya se entera y recuerda que le hicieron esta operación. Pero en ese momento, ya sin estar sedada, sin tener otro tipo de circunstancias, lo platica con su esposo y ambos deciden denunciar o demandar a este médico porque ya se le interrumpió la función de la reproducción y con mucho derecho porque no hubo un consentimiento informado previo a la cesárea. Y entonces el médico tiene que responder por esta mala práctica médica, porque ya le generó un daño permanente y tiene que indemnizar a la paciente por este daño físico y este daño psicológico. Aquí básicamente el, el tiempo que tenemos con los pacientes, les vamos a dar un tiempo de reflexión, básicamente explicarles, resolver todas sus dudas y él pueda pensar y reflexionar cuál es el tratamiento que va a recibir. Si tiene dudas, las vamos a responder y tiene que estar documentado cómo resolvimos estas dudas. Y nosotros no vamos a presionar para que sí se haga o no se haga este procedimiento. Él va a decidir con base en toda la información cuál elige y finalmente debemos identificar quiénes participamos en este consentimiento. Son el familiar, que es un testigo, el paciente, el médico y el testigo del médico. Tendremos que encontrar 4 firmas. A veces en los expedientes revisados no se han encontrado estas firmas. Ya compartí la cirugía del ojo sano, un menor de 2 años es operado y se equivocan al momento de hacer la cirugía. El médico dice que ese ojo también estaba enfermo y por lo tanto él justificará su actuar. Aquí hubo una demanda civil por daños permanentes y también se denunció penalmente para que se investigara las lesiones que se le provocó al menor. Otro caso que les voy a compartir, un paciente mujer de 47 años de edad llega al servicio de urgencias. Él manifestaba o ella manifestaba dolor abdominal, fiebre de 38 grados, vómitos persistentes. El médico, sin hacer estudios complementarios ni referencias a otras especialidades, refiere, tienes gastroenteritis viral. Así lo manifestó. No ordenó ninguna prueba de laboratorio, estudios de sangre, estudios de imagen, tampoco solicitó la valoración por cirugía y tampoco documentó estos datos de irritación peritoneal. Es egresada a su domicilio. Posteriormente, ella regresa a las 10 horas, pero aquí ya tenía datos de perforación intestinal. La paciente falleció en quirófano por peritonitis generalizada, secundaria a una apendicitis perforada. ¿Qué hubiera pasado si la paciente hubiese sido analizada, observada, estudiada, llega a hacer el diagnóstico de apendicitis, se ingresa al quirófano, hacen una resolución quirúrgica, la paciente hubiese seguido con vida?
no se hizo, falleció y en ese momento se denuncia al médico por un homicidio culposo y también hay una responsabilidad institucional, también porque hubo omisiones en el llenado del expediente clínico. Otro también de las mismas características. Y les digo que estas situaciones no son propias de un solo país o de un solo lugar. Las podemos encontrar lamentablemente frecuente en diferentes lugares geográficos. Un hombre de 52 años que tiene antecedentes de riesgo cardiovascular acude a urgencias, ahí refiere que le duele el epigastrio, es decir, aquí en la boca del estómago. También manifiesta que tiene náuseas, que tiene mucha sudoración. Es valorado por el médico de urgencias. A veces los médicos de urgencias no son urgenciólogos, no tienen esa especialidad, son médicos generales o son médicos que están en formación y él le dice, ¿sabes qué? Tienes gastritis. No le toma electrocardiogramas, tampoco solicita perfil enzimático y se le administra un antiácido y se va a su domicilio. Al momento de llegar a su domicilio 3 horas después, continúa con la molestia en la región precordial y falleció en su domicilio. El diagnóstico que se le hace después de un procedimiento de necropsia, porque se dio vista al Ministerio Público, es que tenía un infarto a miocardio. Se tomó la muestra, se manda a patología y ahí se documentó este infarto. También se denuncia a nivel penal a este médico y se solicita la reparación del daño. Hay obviamente elementos de mala práctica médica. ¿Qué factores podemos tomar en consideración que existen en estos casos de conflicto médico-legal? Pues en los diferentes expedientes que hemos analizado, fallas en la comunicación, caracterizado por esa poca de tiempo, por esa empatía entre el médico y el paciente. No hay protocolos que estén establecidos, no siguen las guías técnicas, no tienen fundamento dentro de su actuación. El registro de estos expedientes clínicos es deficiente, es ilegible, no tiene un orden cronológico, hay alteraciones importantes y también el consentimiento informado no se llena de manera adecuada. Las instituciones tienen formatos de consentimiento informado que son genéricos y no se le explican. Como ya mencioné anteriormente, los llena la enfermera, el médico información o yo se lo dejo al paciente y no le explico. ¿Cómo podemos estar previniendo este conflicto? Todo acto médico se tiene que documentar. Llega mi paciente a la consulta, lo registro en el expediente clínico. De la misma manera va a ser en el hospital. El lenguaje debe ser claro, debe ser entendible y esto es con los pacientes para que no se lleven ninguna duda. También le debo de explicar cómo es todo el panorama, cuál es el diagnóstico, cuáles son las posibles complicaciones que puede tener y qué hacer ante esas complicaciones. Cuando le doy el tratamiento, le voy a explicar cada uno de los puntos que dice mi receta. No solamente se la doy para que él la surta, también decirle que hay medidas generales que él tiene que tomar en consideración y ante la complicación o ante la urgencia me tiene que marcar o regresar al servicio de urgencias, darle un tiempo para que él pueda hacer consciente toda esta información que le estoy proporcionando, un espacio de reflexión para que me haga todas las preguntas correspondientes. Aquí también es una corresponsabilidad entre la institución, el médico y el paciente. El médico tiene que leer toda la información después que le explicamos. Si tiene o hay términos que son confusos para él, debe de preguntarlo para que no se vaya con ningún tipo de dudas. Cuando se tenga que registrar el consentimiento, únicamente lo tiene que firmar si es que entendió toda la información y se le resolvieron todas las dudas. Él también tiene derecho a la información y por lo tanto podrá solicitar un resumen clínico del expediente, un resumen clínico del expediente para que él pueda buscar alguna otra opinión o si quiere denunciar o demandar, también lo puede hacer a través de la autoridad para que la autoridad solicite de manera completa este expediente clínico. También tiene las obligaciones de seguir las indicaciones. ¿Cuántas veces, y estamos dándonos cuenta, que hay muchas enfermedades crónicas degenerativas en América Latina? Diabetes mellitus, hipertensión,
Y aquí hay medidas generales: no tomar harinas, no comer grasas, no comer refrescos con azúcares, sal, etcétera, pero a veces no los obedecemos y de ahí van a presentarse las complicaciones. Este proceso de atención entre un paciente y el médico es un proceso activo donde tenemos que estar atentos, tanto el médico como el paciente, para evitar malos entendidos y de esta manera se pueda reducir el conflicto médico legal. El siguiente factor que tenemos que tomar en cuenta, la responsabilidad de las instituciones. Estas instituciones tienen las obligaciones de implementar capacitación continua a todos sus elementos, a los médicos que están en su formación, a los médicos que ya están trabajando como médicos adscritos y a todos los que participen para entender este fenómeno. También tendrá que tener un departamento de sistema de gestión de calidad para establecer los mecanismos para supervisar cómo se integra adecuadamente este acto médico, cómo es la relación médico-paciente y cuáles son los puntos de oportunidad para disminuir este conflicto médico-legal. Cuando se tiene este escenario, también tendrán que tener representación jurídica para asesorar cuando hay situaciones de quejas, de demandas, de denuncias, y que todo el profesional que está adscrito a esa unidad puedan actuar con orientación o con conocimiento. El respaldo institucional. No abandonar estas instituciones a sus médicos. Tenemos que construir este apoyo, esta cultura que cree confianza para estar reduciendo este tipo de incidentes. Aquí recordemos que la seguridad jurídica en la salud no va a promover el miedo ni a la medicina defensiva extrema. Aquí tenemos que estar recordando qué obligaciones como institución, como paciente o como médicos tenemos y cumplirlas para que de esta manera se haga una buena práctica médica. Principios fundamentales. La prevención no equivale a desconfianza, sino a responsabilidad y a profesionalismo. Saber que existe un conflicto médico legal y que si no hago las acciones correctas, puedo presentarse en mi práctica médica. Esto no es un gasto superfluo, la seguridad jurídica, es una inversión y de esta manera vamos a conocer todos los procesos, vamos a ver qué factores se pueden materializar y cómo los podemos reducir. Y finalmente, se propone este decálogo del profesional sin conflicto. Uno y dos, que son las bases fundamentales: documentar meticulosamente, informar a nuestros pacientes de manera exhaustiva, tener una comunicación efectiva, saber escuchar qué es lo que requiere mi paciente, ser específicos, no ser confusos en nuestro diálogo con nuestros pacientes, utilizar este lenguaje de manera sencilla y de manera clara, revisar nuestra práctica, ver cómo están mis procedimientos de manera periódica, capacitarnos de manera continua y de manera permanente, no ocultar los errores. Si yo identifico un error, hago las acciones correctivas necesarias para evitar en su futuro y también hacer consentimientos reales, no usar formatos que ya están establecidos o que quiera bajar de internet. Los tengo que estar adaptando a mi práctica médica. Aquí ver que podemos contar con ese respaldo institucional, buscarlo para que tenga esa asesoría y esa confianza. Y el último que también se me hace muy importante, no creernos invencibles. Debemos conocer las limitaciones, conocer si puedo atender este padecimiento, si no lo voy a derivar con otro especialista o con otra institución para que se pueda resolver. Y el conflicto médico legal no se resuelve en los tribunales, se resuelve y se previene en cada consulta, en cada nota clínica y en cada decisión ética. La mejor defensa ante un conflicto médico legal no es un buen abogado, sino una práctica consciente, documentada y centrada en el paciente. Yo les agradezco mucho la atención que me hicieron favor de prestarme el día de hoy. Les dejo mis datos de contacto por algún tema particular, alguna duda que quieran conversar conmigo. Y si no hay algo más que agregar, el día de hoy ya termina la proyección de esta presentación y quedo a sus órdenes para continuar con esta charla con el maestro. Nos dice Alfredo M.
según la legislación penal mexicana, ¿cómo sanciona en caso de negligencia médica? Bien, me voy a referir a la segunda pregunta. En este término, primero se tiene que documentar y recordemos que hay tres vías: vía administrativa, vía civil y vía penal. Si tenemos una situación que se le genera alguna lesión o la muerte a un paciente en el ejercicio de una práctica profesional, ¿cuáles van a ser las sanciones? A nivel administrativo puede ser alguna amonestación verbal, amonestación por escrito, la suspensión temporal del empleo, la remoción del empleo o la inhabilitación en el ejercicio público. A nivel civil, vamos a tener que se va a sancionar con una reparación del daño y esta se va a cuantificar de acuerdo al daño que se haya generado. Puede ser físico, también psicológico y también moral. Entonces hemos encontrado que hay sumas o reparación millonarias y a nivel penal puede ser la sanción con la privación de la libertad dependiendo de la gravedad del hecho o una multa de acuerdo a la conducta que haya realizado. Ahora, doctor, ¿qué medidas preventivas pueden implementar los médicos en su práctica diaria para reducir los riesgos legales, especialmente en áreas como cirugía, gineco-obstetricia o urgencia, que van diferentes tipos de pacientes? Claro, básicamente primero estar consciente de que puedes tener en algún momento este riesgo médico legal. Posteriormente, conocer la normatividad, saber que existe una ley general de salud, el código penal, también normatividad interna de las instituciones, que si esas obligaciones te van a establecer que tienes que registrar tu acto médico a través del expediente clínico. Cuando tengas un procedimiento invasivo, le tienes que decir a tu paciente, para privilegiar el derecho a la información y su derecho de autonomía, el consentimiento informado, y tendrás que saber cómo se llena este consentimiento informado y saber si no existe este documento, no puedes hacer ningún procedimiento médico quirúrgico. Tendrás que explicarle cuáles son los riesgos y las alternativas de acuerdo a la patología que él tiene. Y también podrás tener en formación a algún médico interno, algún residente, pero no le vas a delegar estas actividades. Siempre la tienes que estar supervisando. Tienes que conocer qué protocolos institucionales existen para aplicarlos, no ser omisos en esta aplicación. Y si tú tienes alguna duda, vas a solicitar las interconsultas a las demás especialidades. Tal vez no requiere de tus servicios y tiene que recibir los servicios de otra institución. Finalmente, capacitarte a nivel médico y a nivel desde el punto de vista jurídico para ver todos estos elementos de la mala práctica médica. Y de esta manera te puedes estar blindando integralmente para identificar este fenómeno. ¿Qué tan importantes son los médicos en nuestra vida? ¿Qué tan importante es la medicina en el mundo entero? Realmente, a veces una madre que va a hacer ver a su hijo en urgencia, una madre que es operada, un hijo, un padre, etcétera, y la alegría que la medicina causa a través de este especialista. Pero vemos que a veces, en ciertos casos, los médicos eh, se ven acusados por acciones que tal vez ellos no son responsables o que trataron de hacer su mejor trabajo. Ejemplo, llega a urgencia un hombre que está baleado. El médico hace todo lo posible por salvarlo, pero es acusado de negligencia. Entonces, ¿considera usted que el marco legal mexicano está preparado para manejar adecuadamente el conflicto médico-legal bajo un enfoque restaurativo y no solo punitivo? Bien, actualmente aquí en el sistema penal mexicano se está privilegiando lo punitivo y lo reactivo. Vemos a una denuncia y ya lo estamos sancionando sin hacer las investigaciones correspondientes. Sin embargo, ha habido avances en esta legislación. Como ya lo comentamos, hay organismos que se encargan de hacer la conciliación y la mediación de este tipo de conflictos,
También tenemos estrategias de medios alternativos para la restauración o la reparación del daño. Y también hemos visto y somos conscientes de que existe este conflicto y que nos tenemos que estar capacitando. Obviamente, este tipo de sanciones ha evolucionado, pero que lleguemos a este nivel, gran culpa es de nosotros por desconocimiento, que no aplicamos lo que ya está escrito, que si tienes la obligación de documentar el expediente clínico, lo haces. Y en este caso, recordemos que a nivel de la práctica médica existen diferentes obligaciones: obligación de medios, obligación de seguridad y obligación de resultados. El médico tiene una obligación de medios, de que tiene que hacer todas las acciones necesarias para tratar de alcanzar el objetivo de restaurar la salud o preservar la vida. Si yo no hago esas obligaciones, voy a ser sancionado. Pero a veces no sé ni que existen estas obligaciones. La obligación de medios, que tengo que, bueno, de seguridad, que tengo que realizar todas esas acciones para evitar que se presente algún riesgo. Si yo veo que esta paciente puede tener complicaciones, voy a ver los medios necesarios para que no se presenten estas complicaciones. Regresando al tema del baleado, que es muy común, ¿por qué voy a sancionar al médico y no a la persona que hizo los disparos? Ahí podríamos tener dos escenarios. Si el médico llega y ve que esta persona va a morir, pero necesita sangre y un tratamiento en urgencias o en quirófano, y lo realiza, ya durante la investigación no podría ser sancionado porque cumplió con esta obligación de medios. Pero si el paciente dijo, el médico dijo, ¿sabes qué? Pues ya se va a morir. ¿Para qué lo metemos a quirófano? ¿Para qué gastamos recursos? ¿Para qué le pongo sangre? Y está dentro del expediente que no se hizo nada. En ese momento sí puede ser sancionado. Obviamente necesitamos muchos factores para llegar a que no se presente este conflicto, pero así como en México, en otros países están las leyes en evolución para tratar de manera diferente este conflicto. Doctor, ya estamos en la recta final y me es importante hacerle esta pregunta que he podido ver en diferentes tipos de consultorio y especialidades. Por ejemplo, he observado que ciertos médicos, no todos, pero ciertos médicos utilizan como enfermeras a sus secretarias, ¿sí? O a su ayudante dentro de su consultorio médico. Entonces la ponen como enfermeras para que hagan ciertas labores de enfermería, incluso grave cierta actividad que está haciendo el médico, tal vez para su historial, para compartir en algún evento. ¿Eso es procedente utilizar a la secretaria como ayudante de una tarea médica? ¿Está bien eso? No, obviamente, cuando yo tengo un acto médico, debo de conocer cuáles son los requisitos para realizarlo y cuáles son los conocimientos y cuáles son las personas que tienen que intervenir. Si yo doy por hecho de que esta persona sin conocimientos participe y se genere algún problema, yo tendré que responder por los daños o por las lesiones que haga esta persona. Por lo tanto, la respuesta es no. Todo el personal que participe en este proceso de la práctica profesional como médicos debe de tener conocimientos. Pues tendrá que ser un paramédico o tiene que ser una enfermera bajo la tutela de un médico general o un médico especialista, pero no podemos usar por ahorrarnos unos pesos, unos centavos al personal administrativo que esté en nuestros consultorios o en nuestras clínicas, porque si tenemos alguna complicación, yo voy a ser responsable de esa complicación porque acepté un profesional que no tiene los conocimientos ni la preparación necesaria. Muy bien, para cerrar el programa, doctor, ¿cuál sería su mensaje para el área médica en estos temas tan importantes, para los colegas de doctores de Latinoamérica, para los pacientes? A veces, como ya hablamos, se sienten indefensos, en ciertos casos, no en todos, y para las instituciones públicas y privadas. Claro, lo podría dividir en tres mensajes, como ya bien me lo hizo saber. Para los pacientes, recuerden que no están solos, que hay organismos y que hay instituciones que les van a dar seguimiento a cada una de sus quejas o de sus molestias.
cuando ustedes tengan alguna circunstancia de este tipo, busquen esta orientación jurídica para darle atención puntual a su establecimiento, pero siempre también no caigan en ese exceso de que lleguen con el médico, lleguen con las instituciones, con esa autoridad de que yo necesito ser atendido y con esa falta de respeto o que golpeen a los médicos. Pueden ser atendidos, sí y sí, pero con respeto a los profesionales de la salud, que no cierren los ojos ante esta problemática. En algún momento lo podemos tener muy cerca con algún conocido con nosotros y debemos estar preparados. Primero, conocer que existe ese fenómeno, prepararnos y evitarlos a través de una comunicación correcta con el paciente y la documentación adecuada del acto médico. Y finalmente a las instituciones. No dejen solos a sus médicos. Vean cómo están como instituciones, si tienen todos los recursos materiales, infraestructura, recursos humanos y pueden atender lo que dicen que están atendiendo. Ya de esta manera, en caso de que se presente algún conflicto, den acompañamiento a sus profesionales de la salud porque ellos trabajan para ustedes y con ustedes. Finalmente, me resta agradecer, maestro Víctor Hugo, por la invitación, por el espacio y a todos los televidentes que me hicieron favor de acompañarnos el día de hoy. Muy bien, también agradecemos nuevamente al doctor Mario Arturo Álvarez Torresilla de la Ciudad de México por haber compartido este tema tan importante e interesante como es el conflicto médico legal en América Latina. Una responsabilidad compartida entre paciente, médico e instituciones. Gracias, mi estimado doctor Mario Arturo. Para una próxima entrevista, justamente poder compartir estos conocimientos en el área médica. Nos vemos muy pronto y a todos nuestros colegas que se han conectado, nos veremos en un próximo programa. Bye bye.